El título del video del día de hoy está basado en otro video que vi hace un par de días y que decidí unirme a esta anécdota de por qué o cómo fue que Jesús arruinó mi vida. Así que quédate a ver este súper interesante video. Hace aproximadamente 8 años estuve viviendo una situación muy difícil de índole familiar. Y en alguna ocasión les comenté que yo conozco de Dios o he estado sumergida en el cristianismo desde que tenía aproximadamente 4 años. Pero durante esta época de mi vida, todo en mi ambiente familiar se desfragmentó. Y ya en otra ocasión tendré la oportunidad de contarles con lujo de detalle qué fue lo que sucedió. Pero el día de hoy me quiero enfocar en esta etapa que estaba prácticamente saliendo de la adolescencia y que para mí fue muy difícil. Con todo lo que estaba pasando a mi alrededor, llegó un punto en mi vida en que comencé a dudar si realmente en lo que creía valía la pena, porque me veía estancada, me veía llena de problemas, me veía sufriendo de una manera tan drástica, tan terrible, que yo realmente dudaba de la existencia de Dios y dudaba de que Él me quisiera a mí o de que hubiera valido la pena servirle tantos años y creer en Él si eso me estaba pasando. En mi mente yo decía, ¿por qué? Si yo te he servido, si yo he creído en ti, ¿por qué a mí? O sea, ¿qué hice mal para merecer esto que nos está sucediendo como familia? Comencé a guardar coraje, resentimiento y un dolor muy profundo que poco a poco se iba convirtiendo en una amargura terrible que obviamente iba abarcando poquito a poquito parte de mi corazón hasta ser llena de esta amargura en la cual me sumergía y no quería saber nada de Dios en mi carne, obviamente, porque muy dentro de mi corazón había ese sentimiento de que debía continuar a pesar de todo lo que estaba pasando. Pero obviamente, como menciono, eso solamente era un leve pensamiento muy lejano, sumergido en toda la demás montaña de sentimientos que había en mí y que por lo regular eran negativos, que por lo regular eran como de un coraje, un resentimiento, una tristeza. Y mi mente comenzó a maquinar cosas malas contra ciertas personas que realmente yo quería que sintieran lo que yo estaba pasando. Y que de cierta manera yo culpaba por todo lo que me estaba sucediendo, por todo lo que nos sucedía como familia. Yo quería desfogar mi enojo contra estas personas y me empecé a olvidar realmente de que Dios o Jesús nos dejó el mandamiento de amarnos los unos a los otros, de perdonar sobre todo. Eso en ese momento no me importaba para nada. Lo que realmente yo quería era desfogar toda esta maraña de sentimientos malos que había dentro de mí. Y así fue como comenzó mi historia de cómo Jesús arruinó mi vida. También en otro video les comenté que aproximadamente a los 16, 17 años fue cuando realmente yo decidí aceptar a Jesús con todo mi corazón. Y fue como consecuencia de este suceso tan difícil que pasé. Les decía anteriormente que en mi mente comenzaba a maquinar malos deseos, malos pensamientos contra esas personas que me dañaron y se fueron apoderando de mí. Me sumergí en una cápsula y yo aparentaba delante de mis amigos que todo estaba bien. Yo iba a la prepa como si nada y nadie se enteraba de los problemas que estaba teniendo. Inclusive dentro de mi iglesia yo no contaba nada, aunque todos supieran lo que estaba pasando. Yo me reservaba esos detalles, esos sentimientos solamente para mí, e iba albergando el odio, el coraje, el rencor y todo aquello que ya les mencioné y que creo que ya no hace falta hacer tanto énfasis, pero sí, guardaba todo eso, me reservaba todo eso y obviamente llegó un punto en que tenía que estallar. Y ahí fue cuando Jesús entró a mi vida y en lugar de estallar de la manera negativa, me confrontó y me hizo sentir y me hizo ver sobre todo que yo necesitaba perdonar para poder ser sana. Y exactamente así fue como Jesús arruinó mis planes de venganza, mis planes de odio, mis planes de malos deseos, de maldecir personas que allá estaban viviendo su vida como si nada, fueron
esfumados totalmente, porque Jesús llegó a hacerme sentir que Él me amaba independientemente de todo lo que estaba pasando y que Él tenía cuidado de mi vida. Y que aunque yo pensara que todo eso me estaba pasando como consecuencia de algo malo que hubiera hecho o que Él me había abandonado, no era así, solamente era una prueba a la cual estaba destinada a superar en determinado momento y que me iba a dejar grandes enseñanzas, y este día lo comprendo plenamente y estoy muy alegre por eso. Pero en ese momento pues obviamente estaba entrando la juventud, mis hormonas, todo lo que ustedes quieran ponerle, eran un alboroto, una confusión tan tremenda, pero recalco nuevamente, Jesús llegó en el tiempo adecuado. Y así fue como decidí perdonar. Y en ese momento quizás mi perdón no sanó a esas personas porque siguieron haciendo lo malo o siguieron en su mundo X, no sé. Pero yo sí fui sana. Hubo una restauración en mi vida y pude conocer el verdadero amor de Dios. No solamente un amor o una relación que busca a Dios por conveniencia. Hoy en día muchas personas solamente se acercan a Dios cada domingo, yo que sé, o cada que lo necesitan, o cada que se acuerdan. Pero decidí y entendí en ese momento que toda mi vida debía depender completamente de Dios, independientemente de la situación que estuviera pasando. Y eso me enseñó a entender a otras personas que pasaban por la misma situación que yo y que quizás anteriormente ni siquiera me importaban o no alcanzaba a comprender por qué lloraban tanto, por qué se enojaban tanto. Justamente al pasar todo esto y al Jesús entrar en mi corazón, me enseñó a ser empática con esas personas y amar a esas personas. Ahora puedo decir que Jesús arruinó mi vida porque antes solamente me enfocaba en lo que yo sentía, en lo que yo quería, en lograr ciertas cosas para mi conveniencia, sin importarme los demás, porque yo decía, de todas formas te van a lastimar. Arruinó mi vida en el momento en que mis planes ya no solamente eran para mí, en que mi futuro ya no solamente era para mí, para mi conveniencia, para hacer ciertas cosas. Arruinó mi vida para ya no solamente amarme a mí misma, sino amar a los demás. Arruinó mi vida al deshacer mis planes con intenciones de dañar a otras personas. Arruinó mi vida a tal manera que todo lo que creía, que en todo lo que me basaba, que era yo misma, en lo que yo deseaba, en lo que yo sentía, se esfumara. Y ahora simplemente todo lo que hago esté centrado absolutamente en Él. Entendí lo que dice la Biblia cuando menciona que muchos son los planes en el corazón del hombre, pero solamente es la voluntad o los preceptos de Dios los que permanecen. Y obviamente también entendí que esto sucede como consecuencia de aceptarle verdaderamente a Él. Porque aunque yo viví toda mi vida conociendo a Dios, no había tenido una relación íntima y profunda con Él. Ahora mis planes, mis metas, mis proyectos y mis deseos para otras personas están basados en lo que Jesús me ha enseñado, independientemente de que a veces me molesten las actitudes de otro o no esté de acuerdo con ciertas cosas. El Señor me ha enseñado a que debo ser tolerante, a que debo de amar y que sobre todo, como dice su palabra, me encargue primeramente del reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura, porque Él se va a encargar de mí. Así que este día te invito a que dejes que Jesús se encargue de tu vida. De verdad, no hay nada mejor a que Jesús arruine tus planes por los suyos, porque créeme, los planes de Dios son mejor de lo que tú y yo podemos creer, pues su palabra también menciona: yo tengo planes de bien y no de mal. Sí, no, ¿cómo se dice? Corte, No, acción. luces, cámara, acción. Ok.